la plataforma de alquileres Airbnb ha certificado que el hermano de Pedro Sánchez buscó alojamiento estable en Badajoz antes de conseguir la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la ciudad extremeña. Vale, pues esto es lo que sabemos hasta ahora. Vale. Bueno, pues una cosa a favor. Ok. Ya empezamos a cambiar Caso la cerrado. Ok. Sobre las últimas, eso es lo que sabemos sobre las últimas novedades del caso de David Sánchez. Ok. Venga, David. Palabra de Uco. Hermit es David Sánchez. Un correo a nombre del hermano de Sánchez está tras el perfil que buscó casa en Badajoz antes de su entrevista de trabajo. Así lo ha ratificado la propia plataforma de alquileres a la jueza que investiga a David Sánchez por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Este es el perfil que usó el hermano de Sánchez, con una foto suya y un seudónimo. Pero la Guardia Civil ha podido acreditar que el correo electrónico asociado al usuario es el de David Sánchez. Busco alojamiento estable en Badajoz. Ese era uno de los mensajes que envió un empresario con el que contactó para alquilarle su inmueble, cuando aún no había conseguido plaza de coordinador del conservatorio y ni siquiera había sido entrevistado para el puesto. Y hubo una entrevista personal. Fue un día antes de la entrevista y ya mostraba la intención de permanecer en Badajoz entre el 10 y el 15 de julio de 2017, y que coincide precisamente con los días en que firmó el contrato. Me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital. La jueza le ha pedido también a la UCO que identifique los teléfonos que aparecen en el perfil de David Sánchez en Airbnb. La jueza sigue tirando de un hilo que cerca cada vez más al hermano del presidente, y no solo por lo judicial, sino también por lo mediático. ¿Qué es la Oficina de Arte Escénica? ¿Dónde está ubicada? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Declaraciones como estas siguen generando críticas. El hermano de Sánchez no sabe ubicar ante la jueza el despacho donde trabaja. Desde luego la mayoría de la gente es capaz de describir la oficina donde trabaja. A pesar de ser solo una parte descontextualizada de la declaración de David Sánchez ante la jueza. El vídeo que desmiente el bulo de PP y Vox sobre el hermano de Pedro Sánchez. 24 minutos antes de pronunciar la frase que se ha hecho famosa, pues no le podría decir. La jueza le pregunta por primera vez por la ubicación de su despacho, y él concreta. Desde el principio hasta que yo pido la excedencia, tengo el despacho en el Conservatorio Superior, en la Plaza de la Ciudad. Y explica que durante su excedencia, ese despacho pasó a ser para una compañera y que cuando volvió se ubicó en otro sitio. Durante ese tiempo estoy haciendo uso pues del despacho de la sala de reuniones, del despacho del diputado de Cultura, que se encuentra en la segunda planta, también otra sala que no recuerdo su nombre, que es una sala de reuniones en la planta baja. Un despacho del que da más detalles. De hecho, en el despacho hay dos mesas. Lo que no dio más datos es de su puesto de trabajo. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? A ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. El próximo 25 de abril, David Sánchez tendrá que volver a declarar como imputado a raíz de conocerse que buscaba alojamiento antes de conseguir la plaza. Parecía que estaba bastante seguro de que el puesto se lo iban a dar a él. Entiendo que aún así es un indicio importante, pero entiendo que aún así tiene salida. Podrá decir, mire, yo estaba tan seguro de que lo iba a conseguir, pues porque mi currículum, no sé qué, y lo estaba buscando. Si no es determinante al 100%, pero es un indicio más de que algo podía haber. Y si no... Pues vamos a preguntarle al abogado Emilio Cortés, representante legal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Muy buenas tardes. Richo, compañía, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aquí intentando dilucidar esta información. Es decir, que un día antes de la entrevista de trabajo ya estuviera buscando alojamiento estable en Badajoz. ¿Es un indicio o no demuestra absolutamente nada? Yo creo que para alcanzar la categoría de indicio se tendría que haber firmado un contrato de arrendamiento y haber realizado la mudanza. Un indicio penal no es un datito así suelto que aparece por ahí. Si iba a concursar en Badajoz y que había la posibilidad de que consiguiera la plaza, hombre, no les parece una cosa muy marciana que fuera buscando la posibilidad de tener un alojamiento allí. A lo mejor lo que determinados medios de comunicación o determinados grupos quieren es que viviera en la calle o algo parecido, o se fuera a un hotel, pero ya está bien de ordenar la vida de las personas y de sacar inferencias que no son lógicas de actos que son humanamente razonables, y si alguien va a concursar en un sitio y cabe la posibilidad de que saque la plaza, pues hombre, no es nada aberrante que se plantee la posibilidad de buscar un sitio donde vivir. Insisto, nadie ha hablado del contrato de arrendamiento, nadie ha hablado de un contrato de arras, nadie ha hablado de un depósito, de una fianza ni nada parecido, sino simplemente de la búsqueda, de la posibilidad de ir rastreando, porque en el supuesto de que consiguiera la plaza, pues necesitaría vivir en un sitio para trabajar, que también se ha dicho que no trabajaba, pero parece que sí vivía para trabajar. En fin, empieza todo a parecer un poquito desconcertante porque estamos tapando los tobillos y destapando la cabeza.
No, lo que desconcierta es ese adjetivo estable. Es decir, él tenía muchísima fe en conseguir esa plaza. Su cliente estaba convencido de que lo iba a conseguir. Ese es el argumento también. Es decir, tiene que ver con la confianza que tiene en su currículum. Yo desconozco por completo el momento en el que eso se genera, o incluso si para un arrendador puede ser verdaderamente motivador o puede ser sugerente que se diga que es que le interesa una casa pero que depende de una posición y que no sabe si es estable. Yo creo que lo que se estaba produciendo era una mera prospección, se estaba haciendo un sondeo, se estaba intentando buscar un lugar donde más adelante se pudiera efectivamente formalizar un contrato de arrendamiento. Yo sinceramente no creo que en un Estado de Derecho se pueda acabar condenando a una persona por graves penas por un dato así. Yo creo que conozco algo, el lenguaje indiciario y el lenguaje probatorio, y a mí esto sinceramente me parece un poquito débil. A mí particularmente, igual me puede la subjetividad. Bueno, la jueza pero no opina igual. La jueza, hechos probados como... la resolución de la jueza, y esto cito textualmente, la fecha es fundamental porque el 26 de junio fue el día justo anterior a la entrevista que se le realizó a David Sánchez, por lo que en dicha fecha parece ser que ya sabía que el puesto iba a ser para él, antes de que ni siquiera se hubieran entrevistado a todos los candidatos ni se hubiera propuesto a ninguno para la adjudicación del puesto. Eso se llama inferencia, no se llama prueba. Eso es una inferencia con todo el respeto de su señoría. Ella cree que porque se esté buscando un piso, la derivada es que seguro que va a obtener la plaza. Yo creo que esa regla de 3 no es razonable, 100% razonable desde el punto de vista humano. Es decir, no es que yo suelte mi bolígrafo y vaya a caer por la ley de Newton seguro. Existen otras alternativas iguales de razonable como la que yo ahora simplemente de forma precipitada acabo de enunciar, que son tan razonables como que supiera que iba a ganar la plaza. Pero desde luego no es la única razonable que supiera seguro que iba a ganar la plaza. Y en esas circunstancias de volatilidad de la prueba, pues ya digo, en un Estado de Derecho yo entiendo que eso no debiera constituir una prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Es mi punto de vista y creo que incluso se puede entender. Los que tengan hijos o incluso los que hayan buscado una plaza o los militares que hayan ido o se hayan ido ir destinados a otro sitio, a lo mejor han tenido la cautela de antes de conseguir la plaza ir sondeando el mercado. Si eso es prueba de cargo, pues sí tiene que ser que lo sea. Ya veremos a instancias superiores a las del Juzgado de Instrucción de Badajoz si consideran que el criterio provisional de su señoría debe mantenerse o por el contrario debe ser revocado. La película no ha terminado todavía. No, pero está interesantísima, también se lo digo, ¿eh? Es un peliculón. De momento es un peliculón. Sí. Pero bueno. Vamos a otro aspecto de este caso que también destaca en El País. Dice, la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado en 2 autos sendos recursos que el abogado había presentado para evitar que se practicaran algunas de las últimas diligencias ordenadas por la jueza, como las relaciones previas de carácter profesional y el contenido y naturaleza de las mismas que mantenía con Luis Carrero, personal de confianza de la Moncloa y que terminó trabajando junto a él. ¿Qué tipo de relación mantenía su cliente con Luis Carrero? Bueno, ellos se conocían porque el señor Carrero había trabajado en Mérida, tenía relación con él y en consecuencia pues mantenían una correspondencia y estaban permanentemente intercambiando esos correos electrónicos que se han divulgado urbi et orbe. En consecuencia, lo que se estaba buscando era un perfil concreto y en ese perfil concreto encaja perfectamente esta figura administrativa de la Comisión de Servicios, que es precisamente el contrato en el que se inscribe la participación del señor Carrero en la Diputación de Badajoz. Por tanto, tampoco veo ahí que exista nada verdaderamente desconcertante, puesto que no se está creando una plaza nueva para una persona que esté desvalida a la que se le quiere ayudar. Lo que se está haciendo es mover de sitio a un funcionario en atención a una necesidad concreta que traía causa precisamente de la expansión de lo que en principio era el puesto de director de los conservatorios y que se había modificado en un proyecto más ambicioso que se llamaba la Oficina de Artes Escénicas. Por tanto, al dilatarse el contorno de la actividad, pues parece razonable que haya que buscar personal auxiliar y en este caso personal de confianza. Que todo hubiera sido mucho más fácil habiendo preferido la modalidad del personal de libre designación, pues posiblemente nos hubiéramos ahorrado toda esta conversación que tan agradablemente estamos manteniendo usted y yo. Pero desde el punto de vista administrativo tampoco existe ninguna tacha en eso. Me encanta porque no pierde nunca usted el sentido del humor. Eso está muy bien. A mí ese tipo de...
No, está muy bien. está muy Procuro bien. hacerlo porque si no me volvería. Totalmente. Pues hablando del tema de la Oficina de Artes Escénicas, su cliente por fin se ha enterado a qué se dedica la Oficina de Artes Escénicas. Vamos a ver, eso es un chascarrillo, no lo digo por vosotros, pero es un chascarrillo que en ocasiones se presenta de manera malintencionada y sesgada. Sesgada porque lo que se pone es el tramo del interrogatorio del señor Sánchez, en el que efectivamente parece que no da cuenta de algo tan evidente como cuál es su destino de trabajo. Después yo repregunto. Y cuando yo repregunto, evidentemente oriento las preguntas para que en ese momento pueda, después de hora y pico de declaración, dar cuenta de aquello que había sido preguntado. Pero ya que usted hacía alusión antes a los autos de la jueza de instrucción, donde se acumulan todos los indicios, todas las pretendidas pruebas que podrían comprometer la situación procesal del señor David Sánchez, curiosamente, entre ellas nunca, y reto además, ya que también abro paréntesis, toda la información procesal está siendo ventilada, ¿no? Me hace mucha gracia, permítanme la reflexión, ¿no? Este medio ha tenido conocimiento, ha tenido acceso. No, ha tenido acceso, no, se lo han mandado. Ha tenido acceso, se lo han mandado. Y me llama la atención que teniendo acceso a todo eso no haya recaído nadie en el dato de que su señoría nunca ha puesto como indicio esas respuestas renuentes o esas respuestas poco contundentes de mi cliente en ese sentido. Todos los que estamos en el procedimiento, todos, también las acusaciones populares, son plenamente conscientes de que eso fue un error, simplemente un error que no tiene ninguna repercusión procesal, insisto, porque su señoría nunca ha dicho que considere indicio de cargo el hecho de que se haya podido fallar un penalti, vamos a utilizar ese símil, que efectivamente es verdad que da la apariencia de que el penalti fue fallado, pero después se repitió. Después se repitió cuando yo pregunté, y eso sí entraron. Y en la medida en que entraron, no son considerados indicios de cargo, ya digo, esa respuesta es un tanto evasiva de mi cliente, porque, hombre, yo creo que ya está naturalizado en el debate procesal que este señor trabajaba, que este señor estaba en la Diputación de Badajoz y que la Oficina de Artes Escénicas era un nombre, como hay 16 o 17 oficinas en la Diputación de Badajoz, que no se estaban refiriendo a un edificio físico, sino que se estaba refiriendo a una serie de funciones. Esto está totalmente naturalizado en el discurso. Claro. Ustedes no, pero los que de manera sedicente y de manera absolutamente malintencionada están haciendo chascarrillo con eso, lo que están es quedando en evidencia de todos aquellos que tenemos un conocimiento más o menos cierto del procedimiento y que con un poquito de rigor lo hemos trabajado. Queda aclarado el tema entonces, aunque también me aceptará que los penaltis de doble toque ya sabe usted que no son válidos. Bueno, en fin. ¿Cómo va el marcador, Emilio? ¿Cómo va el marcador? ¿Cómo va el marcador ahora mismo? Bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Va bien? ¿Va con ventaja? Son 5 sets. Sí, son 5 sets. Me ha gustado la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, don Emilio Cortés. Gracias como siempre, un placer charlar.